Hey, ¿qué rollo, chavalada? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Primero que nada, gracias por los 500 subs, de verdad, muchas gracias. Esta es o era una de mis metas a corto plazo. Obviamente la meta acá perrona pues es la de 1 millón. Pero para empezar está bastante bien. Bueno, no sé si estos 500 subs sean muchos o pocos. Lo que sí sé es que a muchos de ustedes les gusta mi contenido y lo demuestran en likes o dejando sus comentarios. Por lo tanto, gracias. Prometo que cada vez traeré mejor contenido y más calidad al canal. Esto para mí es el comienzo de algo bueno. Esperemos pronto seamos más. Si quieren que traiga las cosas que sí debes de hacer en Warzone 3, tenemos que llegar a 23 likes como Mike. Así que queda en sus manos. Sin más tiempo que perder, 25 cosas que no debes hacer en Warzone 3. Número 1. No revivas en medio de un combate. Por favor, si te abaten, no grites. Y si te gritan, revíveme, güey, no lo revivas. Si están en una pelea, siendo realistas, ¿a quién te conviene ayudar? ¿Al que está en el suelo o al que está peleando? Si ayudas al que está peleando con el otro equipo, hay más posibilidades de que ganen el combate y que después puedan revivir al compa. Si no, puede pasarte esto. Okay. No revivas, güey. La cagué, hermoso, perdón. No puedes revivir ahí, güey. ¿Cómo vas a revivir en el medio? Número 2. No campees. Esto es lo peor que puedes hacer. Entiendo que si eres nuevo en el juego o muy novato es a lo que le puedas tirar, ¿no? Pero si de verdad quieres mejorar, deja de hacerlo. Jamás mejorarás haciendo eso. No tendrás experiencia en combates ni en rotaciones. E imagina por un momento que después de una partida te pregunten: ¿cómo ganaste? ¿Te gustaría contestar que solo esperaste en una puerta? Quiero aclarar que a mi parecer es muy diferente esperar a alguien que ya viste a esperar a que alguien pase quizás por ahí. Esta última es campeo. Número 3. No te robes todo el loot. Si es que no tienes un problema de acumulador compulsivo, déjales loot a tus compañeros. Si ves que todos necesitan placas, no te quedes esperando a que tus compas se les dupliquen las placas y las agarres. Recuerda que son un team y tampoco lootees las mismas cajas que ellos. Paro. Número 4. No ignores el minimapa. Ese es tu mejor aliado a la hora de tener peleas. Te dice, por ejemplo, dónde están los enemigos que disparan. O en Revir, cuando rematas a un integrante del pelotón enemigo, te popea dónde están los otros integrantes. Así que, pues, úsalo a tu favor. Número 5. No persigas a alguien que está muy cerca de ti con la mira. Cuando vamos comenzando en este juego, nuestro primer instinto es siempre hacer todo apuntando. Lo mejor que puedes hacer es animarte a disparar de cadera hasta enfocar a tu enemigo si no tienes dominado tu aim, porque si no pasará algo así. Número 6. No recorras el mapa en lugares muy abiertos. Este es fácil, no camines con tranquilidad en medio del campo abierto. Aunque hubo momentos en que los snipers no bajaban de un tiro, ahora regresaron. Por lo tanto, eres blanco fácil para emboscadas o que te tiren de lejos. Número 7. No presiones a tus compañeros con "está ahí, güey, a una bala", cuando te maten o abatan. Esto lo he hecho yo, lo has hecho tú, lo hemos hecho todos, pero es realmente molesto. No eres el prota. Cuando a ti te abaten o matan, estás por unos segundos fuera del juego. Son tu equipo contra el otro que te abatió. En igual de decir "una bala, güey, una bala", podrías darle información sobre el otro equipo, porque por si no sabías, ellos también son personas y piensan y les está pasando tantas cosas por la mente. ¿Por dónde vendrán? ¿Cuántos son? ¿Y si rusheo? Dijo que está una bala. Y ahora imagínate a eso sumarle el ruido espantoso del Warzone, que no se escuchan pasos y luego tú gritando "que está una bala, tío". Pues como que no. El número 8. No culpes a tu equipo de tu muerte. Este va muy complementado con el anterior, y es que si tú te mueres por ir a rushear a un full squad, tú solo no los culpes. No están al servicio de ti, no son tus guardaespaldas, ni tampoco se pueden teletransportar para irte a ayudar. Número 9. No culpes a tu compañero que se va solo a rushear. Sí, es lo contrario al anterior. Y es que hay gente que está a otro nivel de ti en habilidad y que andar jugando en grupo le aburre. Entiendo que te pueda molestar porque quizás tú quieres ganar la partida y a veces pues no te ayuda, pero
así es el juego. Trata de encontrar a tu squad que se adapte a tu juego, o por qué no te adaptas tú y sales de esa zona de confort. Número 10. No vuelvas y vuelvas. Hay que saber cuándo retirarse. ¿Qué quiero decir? Que si te matan en un lugar, no te aferres. Solo le darás más kills al equipo contrario y hasta podrías, sin darte cuenta, ser el último y que los wipeen. Número 11. No experimentes con clases random. Aunque pareciera que te estoy incitando a que no experimentes ni aprendas por tu cuenta, no es así. Si eres alguien que va empezando, trata de siempre tener el meta en tus manos. Solo imagínalo. Tienes mal aim, mal movement y no sabes ni dónde estás parado. Esto te hará más fácil aprender a jugar porque pues no morirás tanto al poder defenderte, aunque sea un poco, con los enemigos que sí saben jugar. Número 12. No sueltes las granadas tan rápido. Este es un tip que pues la verdad es, pues es medio flojillo y quizás muchos ya lo saben, pero lo puedes usar a tu beneficio. Recuerda que tienes 5 segundos para que explote. Caliéntalo unos 3 segundos antes de tirarla para que cuando caiga pues mueras sin saber qué pedo. 12+1. No abandones a tu equipo en situación de rusheo. Cuando se pongan de acuerdo o simplemente se da la situación de un combate, no abandones a tu equipo. No conviertas un 2 contra 3 en un 1 contra 3. Número 14. No caigas a rematar. No vale la pena, más si eres el último. Este es igual que el 10, solo que aquí es cuando ves que bajaron a 2 o 3 y piensas que llegas y matarás al último y todo tu equipo regresará. No es así. No siempre. Número 15, tío. No te conformes con la configuración predeterminada. No solo me refiero a la configuración del mando, sino a la de tus manos o agarre, ya sea en mando o en mouse. Hay diferentes formas de tomar tu periférico. Estos te darán más o menos ventajas contra los que solo utilizan 2 dedos, por ejemplo. Número 16. No rotes 1 kill. Está como me castra, y es que dejen que a los que abatiste se revivan para ellos quedarse con la kill. No lo hagas. Esto no es para mejorar, pero... Número 17. No rushes una kill fácil sin cobertura. Puede ser muy llamativo cuando dejas tocado y piensas, nah, este está una bala. Por lo tanto sales disparado hacia él sin que te importe nada, cegado por el hambre de esa kill fácil. Pero en lo que tú recorres todo eso, él te puede hacer un ego child y matarte fácil porque tú no tienes para dónde esconderte. Por lo tanto te vuelves su kill fácil. Número 18. No copies sensibilidades de streamers. Esta sí es muy a tu gusto. Yo te recomendaría que no lo hicieras, sino que te guiaras para encontrar la tuya. Ellos llevan años jugando con estas sensibilidades y si tú cambias cada mes de una a otra, no crearás el suficiente game sense o memoria muscular para tener una buena puntería. Como dije, tú sabes. Número 19. No apuntes mucho tiempo a un solo lugar. Este es muy típico en los noobs, y es que esperan mucho tiempo en un solo lugar. Bastante para que el enemigo dé la vuelta a todo el edificio y lo encuentre apuntando para el mismo sitio. Intenta vigilar diferentes entradas y siempre muévete. Nunca es bueno quedarse quieto por bastante tiempo. Número 20. No dejes flotando no, ese es otro juego. Número 21. No confíes en atropellar. Desde Modern Warfare 2 parece que la gente sí está hecha de lijas, así que no confíes que atropellando a alguien lo abatas. Número 22. No abras muy pronto el paracaídas. Intenta calcular casi cuando toques el suelo. Si no, es muy fácil que alguien, al escuchar el paracaídas o el enemigo cayendo en el área, te mate. Tip: desactiva esta opción para que abras el paracaídas cuando tú quieras. Recuerda, tu cuerpo, tu... Número 23. No te salgas del fucking plan. Si hicieron un plan en el que dicen hay que tomar la altura, no te tires a rushear. ¿Qué pedo? Si dicen caemos aquí, ahí caes. Sigue el plan. Aprende a jugar en equipo. Recuerda que no gana el equipo con más kills, o a veces gana el equipo con mejor estrategia. Entiéndelo. Fuck, man, bitch. Número 24. No pierdas el tiempo peleando con escuderos o sniperos. El primero tiene la ventaja del Bluetooth del diablo y muy probable tenga stuns, entonces es muy fácil perder contra un escudero. A menos que traigas termitas o Semtex, pues sí, llégale. Y en el segundo es una pelea en la que si tú no tienes sniper, estás perdido, estás en total desventaja. Y si sí lo tienes, quizás logres tirar a uno, y si son más, vas a estar en un bucle de que si lo tiras, lo reviven y abates a otro y lo reviven, así hasta que te llegue la zona, tengas que correr y te agarre otro equipo huyendo y te muera. Número 25 y el último. No te estreses. Es un juego. Entiendo que agüita cuando llevas unos días enteros sin ganar y en algunos casos sin matar. Qué manco. Pero es parte del proceso. Con el tiempo irás mejorando, agarrando experiencia y tener más pensamiento táctico dentro del juego. Además, en este juego nada es justo en su totalidad. Aquí no importa si tú no campeaste en la partida, te van a campear. Aquí no importa si tú no usaste esas clases ratas, las van a usar. Aquí no importa lo mucho que mates, te van a matar. Tampoco te quiero decir que no te lo tomes
tomes en serio. Yo me lo tomo bastante en serio. Por lo tanto, sería hipócrita decirte que no lo hicieras. Pero tomarte el juego en serio no significa que le tienes que gritar a tus compañeros por no poder matar a alguien, porque pues recuerda que todos empezamos y quizás tú estés en esa situación donde te dicen de cosas por no matar a alguien. La verdad, pues sí, no te lo tomes personal. Trata de cambiar o de amistades o trata de jugar con gente que está en tu nivel y vas a ver que el ambiente va a cambiar bastante. Y tampoco tienes que descuidar tu salud física ni mental. Ok, esos fueron los puntos. Si te metiste a este video es porque quizás te interesa mejorar / aprender aspectos del juego. Así que de verdad espero y lo estés logrando y que te haya servido de alguna manera este video. Combino un juego al que odio pero amo con esto de crear contenido que a alguien le sirva y pueda pues avanzar más rápido que cuando yo comencé. Te invito a que dejes aquí en los comentarios los puntos que me faltaron para agregar. Estos los iré agregando en una segunda parte en caso de que sí haya. Te lo agradecería bastante porque así me ahorrarías más trabajo y pues la verdad, como dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Estaría muy perro que pues me dijeras las cosas que a lo mejor a ti en lo personal te molestan o te pasan y pues así los pueda comentar en el video y ayudar a más personas. Si es que quieren el video de las cosas que sí debes de hacer en Warzone 3, tienes que dejar tu like y tu comentario. Los estaré leyendo. Este yo creo que les puede ayudar un poquito más a las personas como intermedias, porque pues como ya los principiantes hacen cosas que están mal, entonces con este video las evitamos. Y ya los intermedios pues ya están entre que quieren mejorar y así, entonces les van a ayudar más los consejos que sí deben de hacer, cosas que se deben de animar a hacer. Entonces yo siento que les va a servir bastante y si ustedes lo quieren pues se los traigo. Me gusta bastante hacer este tipo de videos, más que el de les traigo partidas y las edito. Ese se me hace como que más relax, pero estos videos donde tienes que pues recabar información y así se me hacen más pesados, pero se me hacen divertidos. Entonces si es que los quieren pues me dicen. Otra cosa es que muchas gracias por los 500 subs. No pensé cuando hiciera este canal que iba a pasar de los 300, pero pues muchas gracias de verdad. Ojalá pronto seamos 1000, 2000, 5000, 10000. La verdad siento que 1,000,000 es muy exagerado. No creo la verdad llegar a 1,000,000, la verdad, pero pues a lo mejor unos 5000 suscriptores es mi meta, por así decirlo. Entonces pues sin más que decir, espero y te haya servido bastante este video y pues nada más. Muchas gracias. Bye.